Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, profe. Sí, yo tuve un poquito de problemas para ingresar, no sé si solamente fui yo, pero sí me costó un poquito ingresar. Bueno, No, profe, a mí también me pasó lo mismo. sí, ¿verdad? Sí, sí, creo que fue general, de hecho hasta mandé un mensajito para que sí me checaran, porque ingresé puntual desde las 10 de la mañana desde acá, pero no pude ingresar. Pero bueno, ya ahorita creo que ya estamos, miren, ya se van incorporando poco a poco, entonces no tenemos problema. Vamos a continuar nuestros temas precisamente para poder finalizar nuestro temario. Nada más recordarles, hacerles propiamente el aviso de que su examen, su evaluación propiamente es el día de hoy, ¿sí? En este caso, cuando hablamos del día de hoy, tenemos desde las 3 de la tarde hasta las 6 para poder responder el examen. Si ya hicieron la revisión, su examen va a estar precisamente en la pestaña después de la pestaña número 7 y se denomina examen. Lo van a encontrar y aparece como evaluación final. Es un examen que va a tener precisamente la durabilidad o la duración de 40 minutos, ¿sí? Van a realizar sus reactivos, son reactivos, en este caso opción múltiple, entonces no creo que se les genere ninguna problemática. Y entre el día de hoy y mañana voy a estar sacando todo el concentrado de sus calificaciones y ya el día lunes se los estaré transmitiendo a su compañera Patti para que me haga el favor de pasárselas a los demás y si alguno llega a generar, en este caso, alguna situación de que pues es que me omitió tal tarea o cualquier cuestión, ya saben que yo quedo obviamente pendiente para que me lo puedan hacer llegar la inquietud y cuando se trate ya de las cargas, no tengamos problema. Yo les voy a hacer llegar a más tardar el lunes sus calificaciones y les voy a dar todo el lunes para que ustedes puedan revisar con toda la calma y me puedan hacer llegar si hay alguna inconformidad. Ya que yo me atrevo a decir que el día lunes yo voy a estar cargando ya de manera general lo que son las calificaciones a sistema. Entonces, para que nos evitemos algún contratiempo, pues vamos a tener ese día para hacer revisión. Bueno. Vamos a seguir avanzando en nuestro temario, nada más déjenme les proyecto. Ahí está. Ahí. Nosotros, si mal no recuerdo, nos quedamos acá. Bueno, vimos ya los actos, si mal no recuerdo. ¿Vimos formas de terminación de investigación? Creo que sí. Sí. Bueno, quiero yo creer que sí. Bueno. En este caso de los criterios de oportunidad, decíamos que era uno de los mecanismos a través de los cuales se podría optar y que traían como consecuencia propiamente generar que la persecución legal se diera, o sea que ya no existiría el ejercicio de la acción penal. Ese criterio de oportunidad opera porque sí tenemos la dualidad de que propiamente hay un delito, sí. La participación se dio también. El individuo es responsable, claro que sí. Solamente que a través de no creer que hay un beneficio real, pues entonces no se presenta el caso ante la autoridad judicial. Pregunto, ¿sí platicamos de las razones a través de las cuales puede operar un criterio de oportunidad? Sí, Miss. ¿Verdad? Perfecto, miren. Esto también lo vimos, también. Esto también. Ahí nos quedamos justamente. Perfecto. Bueno, en el caso de la formulación de la imputación, que era un acto que ya habíamos comentado, es una comunicación, al final de cuentas es como un pase de información que le da el Ministerio Público al imputado y en el cual le va a decir el por qué se va a desarrollar una investigación en su contra, o sea, con respecto a qué hechos o con respecto a qué delitos. Esta comunicación, lo importante es que precisamente se da frente a una autoridad. El auto de vinculación a proceso no creamos que se da solamente de manera verbal, o sea, no solamente se transmite en alguna audiencia, sino que también debe de darse o debe de fluir a través de un mandamiento escrito. Esta vinculación a proceso, comentamos que la genera el juez de control, sin en cambio que se la va a pedir con todos los indicios, ahorita vamos a platicar de eso, va a ser precisamente el Ministerio Público. El Ministerio Público va a ser el que va a solicitar esto, pero para ello va a necesitar cumplimentar ciertos requisitos. Primero, que se haya formulado la imputación.
Segundo, que se haya otorgado precisamente al imputado la oportunidad de declarar, que sabemos que lo puede hacer en cualquier etapa del procedimiento. Tercero, que de todo lo recabado de todos estos indicios pueda existir, ¿no? Propiamente alguna idea clara de que la persona, bueno, para empezar, de que sí se cometió un delito y de que la persona probablemente tuvo alguna participación. Y siguiente, pues que no haya ninguna causal de extinción de acción penal o que no haya alguna causal excluyente del delito. Eso que ya ustedes vieron en, pues no sé, en sus anteriores penales. ¿Cuáles son los efectos del auto de vinculación a proceso? Porque por supuesto que tiene un objetivo, por supuesto que hay algo dentro de esa situación. En el caso de la autovinculación de proceso, lo que hace es que precisamente ya nos pone sobre la mesa, o sea, ya nos establece cuáles son los hechos delictivos sobre el cual por supuesto que va a terminar o que por supuesto que se va a seguir dando todas las etapas procesales. Es más, también a partir de ahí nos va a empezar a marcar cuáles van a ser las formas anticipadas de terminación del proceso, ¿sí? O en su defecto nos va a decir el auto de vinculación a proceso si se va a generar una apertura a juicio, o en su defecto si va a haber o va a operar alguna causal de sobreseimiento. Ejemplo, pues no sé, la muerte del imputado. Si hay la muerte del imputado, la investigación no va a seguir. Ahí en esa misma audiencia decíamos que se va a otorgar el plazo para la investigación complementaria. ¿Qué quiere decir? Este plazo que precisamente se va a dar para que el Ministerio Público acabe de pulir o para que el Ministerio Público acabe de perfeccionar sus propios elementos. Estas temporalidades no son inagotables, o sea, sí tienen digamos que una temporalidad especial. Antes de que se termine la audiencia inicial, se tiene que determinar cuál va a ser este plazo, cuál es el plazo de cierre que nos van a dar de investigación. El Ministerio Público, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar el plazo, pero fijándose de acuerdo al tipo de delito que tenemos. Si el delito que se está manejando es un delito que su penalidad no rebasa los 2 años de prisión, el tiempo máximo que va a poder proporcionar para tiempo de cierre de investigación va a ser precisamente la cuestión de 2 meses. No más, puede ser una semana, un mes, sí, pero no pueden exceder 2 meses. Ahora, ¿qué va a pasar con estos delitos cuya penalidad es más grande? O sea, que la penalidad excede los 2 años. En este caso, lo que va a pasar es que el tiempo máximo para cierre de investigación va a ser de 6 meses, ¿sí? ¿Puede de alguna manera cerrarse la investigación antes de que venza el plazo que nos dio el juez de control? Por supuesto que se puede. Ya que pasa el plazo, ahí sí, no importa si acabé o no acabé con la pena, pero si ya se da el plazo de cierre de investigación, la investigación se va a dar por cerrada. Por lo menos dentro de la regla general, pero ya sabemos que la ley también es mágica otorgándonos todas estas excepciones. Entonces, en esta figura también hay una excepción. Si el Ministerio Público, la víctima, el ofendido como tal, han justificado o han solicitado de manera justificada la prórroga, esta se puede ampliar. Claramente se tiene que fundamentar del por qué todavía, a pesar de ya mi plazo de cierre, todavía no se ha concluido con ello. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando ya se cierra, cuando ya se determina el plazo de investigación complementaria, el Ministerio Público va a contar con 15 días. Y en estos 15 días puede optar por cualquiera de estas 3 figuras que ustedes tienen en su pantalla. ¿Puede solicitar el sobreseimiento de manera parcial o de manera total? ¿Se puede? Claro que sí. ¿Puede solicitar la suspensión del proceso? También se puede. Acá les voy a hacer el comentario. No se vayan a confundir con la parte de suspensión del proceso con suspensión condicional del proceso, ¿sí? Porque a veces nos confundimos y me decían, no, es que ¿cómo? Pero no es la suspensión condicional del proceso, no, ese es uno. Y aquí hablamos que lo que va a hacer o lo que puede optar por hacer el MP es la suspensión del proceso, ¿sí? Entonces aquí tenemos una gran diferencia para que no nos confundamos.
O en su defecto, si ya tiene todos los elementos, también puede optar por formular la acusación y seguir propiamente nuestro proceso penal, ¿no? Que sería como lo ideal, claramente, para el Ministerio Público. ¿Qué pasa con el sobreseimiento? El sobreseimiento puede ser solicitado por 3 de los sujetos procesales. El MP, directamente el imputado o su defensa. Ellos pueden decretar que existe o pueden hacer la observación de que hay una causal de sobreseimiento. Y ya con eso lo que va a hacer es que el órgano jurisdiccional va a tener que hacer la notificación, o sea, los demás sujetos procesales los va a notificar, les va a hacer de su conocimiento que hay una probable causal de sobreseimiento y ahí el juez va a tener un periodo de 24 horas para poderlo resolver, ¿no? Para poder decir procede o no procede. En este caso, estas 24 horas no va a resolver a través de un mandamiento escrito, sino que claramente tiene que darlo o resolverlo en audiencia, ¿sí? O sea, no lo hace por debajo de la mesa. Convoca a la audiencia y ahí mismo resuelve si procede o no procede la causal. Si en algún momento, por alguna cuestión, pudieran, no sé, se me ocurre, en el caso de la víctima, ¿no? Porque la víctima muy probablemente esté en contra de que funcione o de que opere la causal de sobreseimiento y dice, yo no voy. Si al final de cuentas a la víctima se le avisó, si a la víctima se le citó y no decidió ir, en automático esto no quiere decir que la audiencia no se va a llevar a cabo, ¿sí? Sino que al final de cuentas pues, tiene que proceder, o sea, tiene que seguir su propio funcionamiento. Aquí vienen las causales. Yo sé que ustedes ya las vieron probablemente en sus anteriores cursos, pero es importante que recordemos estas 9 causales que nos brinda el código. Va a operar el sobreseimiento cuando no hubo hecho, o sea, cuando la conducta no se realizó, o cuando sí se realizó la conducta, pero la conducta no está tipificada como delito, cuando en una apariencia muy real nos aparece que el inculpado o que el imputado es inocente, cuando el imputado sí lo hizo, pero tiene alguna de estas causas que lo exenta de la responsabilidad penal, ¿no? Que son estos elementos negativos de la teoría del delito. Cuando se termina la investigación y el Ministerio Público tiene duda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no tiene los elementos necesarios para poder mantener su acusación de manera fuerte. Ahora, también cuando pudo haberse extinguido la acción penal, podría tratarse, no sé, de alguna caducidad, de alguna prescripción del delito. Cuando surgió alguna legislación o cuando surgió una reforma legal que ya nos derogue, que ya nos elimine el delito que estamos o por el cual estamos llevando el proceso. Cuando ya el hecho haya sido materia de otro proceso, bajo el principio de que recordemos que no se puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y la muerte del imputado. Todas estas causales, por supuesto que nos van a generar sobreseimiento, que quiere decir muy sencillo, que se va a dar por cerrado el asunto sin entrar al estudio de fondo. ¿Por qué? Porque ya no hay sentido. En el caso de la muerte del imputado, probablemente el imputado sí era responsable, sí, pero si ya se murió, pues ya, ¿cómo pueden seguir las demás etapas procesales? No se podría. Dijimos también que se puede dar la figura de la suspensión. ¿El juez de control puede decretar esto? Claro que sí. Se va a dar suspensión del proceso cuando cuando el imputado ya esté sustraído de la acción de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se fugue, ¿no? Si ya no tengo, en este caso, imputado, pues tengo que parar el proceso en lo que lo encuentro, ¿no? Otra, cuando se descubra que el delito es de aquellos que como tal tienen que satisfacerse requisitos previos. Pues obviamente, si no de alguna razón no pude satisfacer un requisito anterior, primero lo tengo que satisfacer y posteriormente pues ya sigo mi parte de investigación. Y en el caso de que el imputado adquiera algún tipo de trastorno mental temporal, pues obviamente como sería violatorio de garantías, pues tenemos que parar en lo que esta situación pues se resuelve. Ya. En este caso vamos a hablar precisamente de nuestra parte de indicios, ¿no? Que era una de los temas y vamos a relacionarlo con la parte de cadena de custodia. Nada más denme un segundo para poderles aperturar.
A ver, les proyecto y ya ustedes me indican si ya les aparece. Ahí está. Decimos que para llegar a toda esta panorámica, para poder llegar a nuestra audiencia inicial y para poder tener todas las herramientas necesarias, pues tenemos que tener indicios, estos indicios que se recogen en los lugares de hecho, en los lugares de hallazgo, a través de todos estos actos, algunos que requieren control judicial y algunos que no. Bueno, pero estos indicios, ¿qué son o cómo se hacen, cómo se localizan? Bueno, para eso tenemos precisamente la parte de su definición. Un indicio va a ser todo aquel instrumento, todo aquel objeto, todo aquel rastro, aquel vestigio que se relacione con un hecho probablemente delictivo. ¿Por qué decimos probablemente delictivo? Porque hasta aquí todavía no podemos dar nada por sentado. Los indicios, su estudio, su recolección son sumamente importantes porque de ahí depende a que se pueda encontrar información relevante. Entre ellos, la identidad de la persona, es más, hasta la identidad de la víctima, saber qué relación tenían entre víctima y victimario. Y bueno, pues por supuesto que las circunstancias que de alguna manera rodean o que de alguna manera permean esta situación. En este caso tenemos esa dualidad, tenemos diferentes tipos de indicios, ¿sí? O sea, tenemos muchos tipos de indicios. En este caso vamos a ver algunos, sobre todo los más importantes. En este caso tenemos los indicios determinados. Los indicios determinados como tal son aquellos que solamente requieren una apreciación visual para podernos determinar qué son, ¿sí? Y claramente pues guardan una relación completamente directa con aquello que lo produce. ¿Por qué son tan aparentes? Porque por su naturaleza física los podríamos clasificar. Un ejemplo de esto pueden ser las armas de fuego, algún instrumento, alguna bolsa, algún celular. Esos son indicios determinados, no necesito hacer un análisis muy minucioso para saber que se trata de un teléfono celular, o de una bolsa, o de una prenda, porque en aparente vista lo se ve. En el caso de los opuestos a contrario sensu, tenemos los indicios determinados. En el caso de los indicios determinados, acá es al revés. Acá sí se necesita propiamente un análisis de carácter completo para poder saber cuál es, qué es, de acuerdo a su estructura. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces no podríamos estar dentro de una capacidad, vamos a decirlo así, para precisamente poder definir qué es. En este caso ponemos el ejemplo, los pelos, las fibras, el semen, la orina, las manchas hemáticas, el vómito. ¿Por qué? Porque en apariencia yo puedo decir se trata de un pelo, pero yo no sé si es un pelo de animal, si es un pelo de persona, si es una vellosidad, yo no lo sé. Y cuando digo pelo de persona, digo, es tal cual. Tenemos un área criminalística que se encarga del estudio de pelos y fibras, que es la piloscopía. Y decimos, no, es que pelo es el de los animales y cabello es el de nosotros. No es cierto, también son pelos, ¿no? En este caso, como no sabemos tampoco la estructura, porque podemos decir, bueno, fue un cabello arrancado o fue un cabello que se cayó porque es parte del crecimiento capilar y estaba en una etapa telógena. Eso no lo sabemos. Entonces ahí sí necesitamos forzosamente hacer un análisis, hacer un estudio completo. En el caso de las fibras pasa lo mismo. Las fibras tienen que ver con esta cuestión sintética, sí, pero algunas son animales, algunas son textiles. Entonces yo no puedo aseverar. Pasa exactamente lo mismo con la droga, por ejemplo. Yo no puedo ver un polvo blanco y aseverar que es cocaína. No, ¿por qué? Aunque claramente, pues ya la expertise, la práctica, es más, se ha visto, ¿no? Llegan policías y demás y lo primero que hacen es probarla, digo, cada quien. Pero técnicamente aún así con todo y su aseveración se tiene que someter a un análisis, porque yo no puedo determinar, pueden ser otras muchas cosas. A veces, actualmente ya es un poco más sencillo porque ya hay muchos maletines y hay muchos kits que tienen reactivos, ¿no? Y estos reactivos, precisamente, como su nombre lo dice, reaccionan
a ciertas sustancias, su coloración cambia, etcétera, y con eso se puede determinar qué tipo de droga es, ya sin necesidad de llegar a un laboratorio, pero bueno, es parte de. Tenemos los siguientes que son los indicios de carácter asociativo. Los indicios asociativos son aquellos que de alguna manera guardan relación con el hecho que estamos investigando. Si yo llego a una escena y veo un cadáver, ¿no? Ese cadáver es un indicio y claramente va a ser un indicio asociativo porque directamente está vinculado con la conducta de homicidio, ¿no? Un ejemplo. Los indicios son sumamente importantes y todos los podemos encontrar de diferentes maneras. Tenemos también otros que son no asociativos. Esos indicios no asociativos son aquellos que podemos encontrar en cualquiera de los lugares, pero que de alguna manera no tienen una relación íntima con el caso que tenemos. Esto pasa mucho en lugares abiertos, ¿sí? ¿Cómo que en lugares abiertos? Sí, vamos a poner el ejemplo de un baldío. En un baldío podemos encontrar latas de cerveza, sí, pero yo no sé si esas latas de cerveza tienen relación con la víctima o con el victimario, o sea, son no asociativos porque la realidad es que no tengo ni idea, ahí voy a encontrar un sinfín de cosas, voy a encontrar basura, ropa, colillas de cigarro, etc. Entonces, como que no tienen tanto esta cuestión de relación directa. Tenemos los siguientes que son los indicios microscópicos. Los indicios microscópicos, de acuerdo a su formación física, no los podemos apreciar a simple vista. Por tanto, necesitamos pues, un instrumento de carácter óptico, no solamente un microscopio, pueden ser, hay gran variedad de lupas, para que los podamos observar y deducir a raíz de. Pasa lo mismo en este caso como ejemplos con los pelos y las fibras. Yo no puedo determinar a simple vista, sino que tengo que someterlo a una observación más peculiar para saber sus características y, bueno, pues poder llegar a su clasificación. En el caso de los indicios macro, los indicios macroscópicos, esos son los que podemos observar a simple vista. Ejemplos, manchas, armas, prendas, etcétera, porque bueno, en este caso no son pequeñitos y no necesito algo que me amplifique la vista. En el caso de los indicios trasladables, los indicios trasladables son aquellos que de acuerdo a su complexión, de acuerdo a su forma, de acuerdo a su volumen, se pueden observar, más bien se pueden trasladar tal cual. O sea, yo los puedo sacar de ahí, obviamente embalados, etiquetados y demás, pero yo me los puedo llevar, no los altero, no los modifico, no les pasa absolutamente nada. Ejemplo, en el caso de las armas, en el caso de las fibras. Un arma yo la puedo levantar y la puedo llegar y va a llegar íntegra, por supuesto que sí, con un buen manejo no va a pasar absolutamente nada. Con una fibra pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si yo utilizo las pinzas y la técnica adecuada, tampoco voy a tener absolutamente ningún problema. Ahora tenemos los opuestos, ¿no? Porque no todos son sencillos tenemos otros. En el caso de los indicios no trasladables. En el caso de los indicios no trasladables, ¿qué es lo que pasa? En el caso de este tipo de indicios son aquellos que por todas estas características de naturaleza, de peso, de volumen, esas sí no las podemos movilizar, porque si las movilizamos, ahí sí alteramos su constitución física, sí alteramos su origen, sí alteramos su naturaleza. En este caso, como ejemplos, tenemos la parte de las huellas de calzado y de las huellas dactilares. Una huella de calzado, yo no la puedo levantar y llevármela al laboratorio, porque en el momento en que yo intente levantarla, se va a deshacer. Y claramente eso alteraría. Ahí lo que se hace, pues son como vaciados, son moldes, son calcas, son fotografías, son ponerles testigos métricos, o sea, medirlos, pero de ahí en fuera yo no me la puedo llevar. Por eso es uno no trasladable. Las impresiones de huellas pasa exactamente lo mismo. Yo no podría tomar literalmente con mi mano una huella latente dactilar. No podría, porque en automático con mi propia huella pues la alteraría. Sin embargo, lo que sí puedo sacar pues es obviamente una impresión, una fotografía para llevarla, para levantarla y llevarla a la cuestión pericial, en este caso con nuestro perito en Dacti,
y él las pueda estudiar. En este caso, ¿cómo se hace el levantamiento? Sabemos que el levantamiento, para eso tenemos reactivos, ¿no? Sabemos que los reactivos pues, nos revelan precisamente la presencia de una sustancia diferente. En este caso, nuestras huellitas, las huellitas dactilares que dejamos en todos lados, esas huellitas que se impregnan y que se pueden visualizar, son sudor, ¿sí? Eso que se marque sudor. ¿Por qué? Pues porque precisamente todos estos poros sudoríparos lo emiten y cuando nosotros tocamos algo dejamos esta impregnación de sudor y es lo que se levanta con el reactivo. Los reactivos se utilizan mucho, por ejemplo, en el caso del carbonato de plomo. El carbonato de plomo es una sustancia blanquista, ¿no? Es como un polvito blanco y revela muy bien las huellas, siempre y cuando sea en superficies oscuras, porque si es en superficies claras, pues blanco y blanco, pues no se va a ver nada. En el caso hay otro que se llama negro de marfil. El negro de marfil, pues es un polvo precisamente negro y en este caso nos sirve para superficies opuestas, ¿no? O sea, para tonalidades claras. Nuestros peritos pueden utilizar muchas cosas, algunos utilizan dióxido de manganeso, algunos óxido de cobre, algunos hasta almidón. Es más, hasta con el grafito nosotros podemos hacer un levantamiento de huellas digitales. En el caso de la sangre de drago, por ejemplo, la sangre de drago es un polvo, como una resina propiamente, de color rojizo o rojo, y este sirve cuando son huellas en papel, ¿sí? Como por su costo y demás ya lo han sustituido mucho por los polvos magnéticos. Los polvos magnéticos son de los más utilizados porque verdaderamente son polvitos que tienen magnetismo, o sea, que adhieren propiamente la barrita sirve como si fuera un imán. Y los polvos magnéticos hay de todos los colores que ustedes se pueden imaginar. El nitrato de plata también se ocupa, solamente que es caro, entonces casi no lo utilizan. Y los fluorescentes, se llaman reveladores fluorescentes. Esos también son muy utilizados porque nos permite jugar un poco más con las superficies. Hay amarillos, rosas, verdes, etcétera. Y esas sustancias precisamente son sensibles a la luz ultravioleta. Entonces, de manera inmediata, nos puede, digamos que revelar la huellita si tenemos una lámpara con la luz ultravioleta y ahí lo que se toman son las puras fotografías, ¿no? Por ponerles ejemplos, digo, hay muchísimos. Bueno, esto es muy importante porque precisamente nos ayuda mucho y es lo que tenemos que cuidar a través de nuestro protocolo de cadena de custodia. Eso lo hacemos a través de una metodología, porque pues obviamente ahí tenemos la cuestión especial. ¿Cómo funciona la metodología? Pues como se los dice su protocolo nacional de cadena de custodia. Tenemos estos pasos. Los pasos como tal, bueno, para empezar tenemos que prepararnos, tenemos que comprobar cuál es el material, cuál es el equipo técnico que necesitamos. En este caso lo hemos visto, ¿no? Se tienen sus, ¿cómo se llaman? Sus Tibet, que son estos trajes, ¿no? Desechables y demás para no contaminar la escena y para no contaminarse. Algunos llevan calzado especial. En el caso de las mujeres se les pide precisamente que si no llevan gorra, pues mínimamente, como gorra quirúrgica, mínimamente tengan el cabello amarrado, porque si no, pues se puede contaminar la escena, que es uno de los problemas y de los males que se han generado. Y son bien importantes porque, imaginemos, ¿no? Decía un autor, un criminólogo, criminalista, que decía precisamente o hablaba del principio de intercambio. Él decía que el victimario siempre se va a llevar algo de la víctima se va a quedar con algo del victimario, el victimario también se va a llevar algo del lugar de los hechos, la víctima también, y el lugar de los hechos se va a quedar con algo de los dos. Este principio de intercambio siempre va a existir. Por eso el realizar un crimen perfecto, pues muy probablemente no exista, porque nosotros vamos dejando indicios por donde pasamos, por más cuidadosos que seamos. Pero pues lo que influye pues es la parte de cómo se da la metodología de investigación de la conducta criminal, de ahí que pues, por eso muchas de las veces no se haga de manera eficiente. De ahí mismo que este mismo autor defendía la idea
de que los indicios eran los testigos mudos del delito, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque no platicaba y aunque no hablaba y demás, pero pues como sea, ahí se quedaba como vestigio de la conducta. Por eso es tan importante. Pero yo no puedo personarme una escena a buscar todo esto si no estoy preparado como tal con mi aditamento especial. Tengo que tener lo necesario para no alterar la escena, primero. Segundo, lo que viene pues es una protección del lugar de los hechos y lo vamos a platicar en un ratito. En este caso la protección tiene que ver mucho con la parte de acordonamientos y con la parte de brindar una seguridad a los lugares de hechos o a los lugares de hallazgo. Ahora, yo cuando ya protegí no quiere decir que me voy a meter directo, ¿no? Y, pues empiezo a recoger lo que yo quiera. No, primero que nada debo de hacer una observación del lugar. Posteriormente debo de picar, después debo de recolectar y bueno, al final de cuentas se tiene que generar pues un traslado de indicios al centro propiamente. En el caso de cadena de custodia, ustedes se dieron cuenta y ustedes que ya lo visualizaron, pues vimos que es un sistema de control que se le va a aplicar a todos aquellos instrumentos que estén relacionados propiamente con los hechos, ¿no? Con el lugar de hecho. ¿Para qué sirve? Pues obviamente sirve para poder corroborar aquellos elementos probatorios, pero ya a través de una evidencia más física, más palpable. Se tienen que tener en cuenta muchos factores, porque para realizar una buena cadena de custodia tenemos que ver, ¿no? ¿Cuál es la parte de la identidad de mi indicio? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo se recogió? ¿Si se preservó de manera adecuada? ¿Lo empacaron bien? ¿En el traslado qué pasó? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? ¿Se queda en un solo lugar y en qué momento lo cambian? ¿En qué momento lo pasan a otro lugar para hacerle algo distinto? Todo eso lo registra propiamente la cadena de custodia. Y ya vimos que en esa cadena de custodia pues tiene que ir etapa por etapa el nombre y el cargo, o sea, la identificación de todos aquellos sujetos que estén en relación precisamente con estos elementos, ¿no? Ay, Dios, espérame tantito. Como que se quitó. Ay. No sé qué pasa. Espérenme tantito. A ver, déjenme ver porque no sé por qué se quitó esto. En este caso, el principio que yo les comentaba, ¿no? En el caso de Edmund Lockhart, él siempre habló de la importancia del principio de intercambio, pero tenemos que dejar precisamente libre el intercambio en la escena que se dio entre la víctima y el victimario. No podemos nosotros contaminar y dejar algo de nosotros o llevarnos algo, porque entonces podemos alterar propiamente la escena. Muchas de las veces es lo que ha llegado a pasar, ¿no? A veces los sujetos toman alguna cosa o tocan alguna de las evidencias y en automático, pues estos elementos físicos que se recuperan, pues ya a veces ya no llegan a tener ese carácter de indicios. Y que no se nos olvide que el estudio no se queda ahí, se tiene que ir a diferentes áreas de carácter pericial o diferentes áreas de carácter forense para que los puedan estudiar de una manera científica y profesional. Ya con eso, ya posteriormente que este indicio ya se convierte en un material de prueba, ya que se hizo el estudio de este indicio y que nos sirve, en ese momento ya es un material probatorio. ¿Y para qué nos va a servir? Pues precisamente para poderlo presentar, para poderlo argumentar, para poderlo defender, pues en la etapa de juicio oral. ¿Para qué? Pues para demostrar lo que pasó propiamente en la comisión del delito. Ya vimos cuáles son los hechos y demás. Bueno, déjenme ver por qué no pasa. Bueno, ahora sí, pregunto de manera general a todos para el que guste participar. ¿Qué encontraron ustedes o qué pudieron rescatar propiamente de la parte de cadena de custodia, del protocolo que se les quedó darle lectura? Si quiere, empiezo yo, Miss. Adelante, claro que sí, Pati. Bueno, el que nos mandó, pues prácticamente es como el completo, porque realmente venía inclusive cómo se manejaba
ya todas las evidencias, todos los indicios, ya es como que el completo. Pero la investigación que hicieron para llegar a ello sí me llamó mucho la atención porque precisamente como nos comentó la clase pasada, pues todos los indicios, muchas de las pruebas pues se perdían, no se sabían quién las había manejado, no sabían quién las había procesado. Lo que me llamó también la atención es que como habíamos hablado del manual del primer respondiente, pues el policía es el que muchas veces va a hacer precisamente toda la información que se está buscando. También me llamó la atención que en el manual decía que se divide en 6 etapas y son creo que parecidas a las que nos manejó ahorita, pero sí va especificando una tras una, como que las evidencias lo dejan con su propio manejo particular, desde que entra al laboratorio, desde su bodega de evidencias, desde inclusive las evidencias que vienen de otros estados y que las prestas, pero lo que también me llamó la atención, que son varios manuales los que incluye, varios formatos, perdón, para llenar esos formatos. Bueno, mi pregunta también es, ¿son a nivel estatal, son a nivel federal o si se aplican para todos igual? Así es un protocolo nacional, o sea que se aplica para todas las entidades federativas. Sí, esa es la facultad y la facilidad que se tiene. Que no importa si es en Chihuahua, no importa si es en Puebla, todos tienen que seguir la misma mecánica en cuanto al tratamiento de cadena de custodia. Lograron de alguna manera volver homogéneo el procedimiento. Bueno, ¿alguien más gusta contribuir a lo que acaba de comentar, muy importante y muy interesante su compañera Pati? ¿No? Déjeme buscarlo. Efectivamente, en el caso de protocolo, su compañera nos comentó acertadamente que tiene las 6 grandes etapas y nos va comentando todos aquellos actos que se van dando desde el momento que se debe de preservar el lugar hasta el momento en que precisamente se dan estas evidencias que vienen de otros estados, ¿sí? Oficialmente pues acaba acá, ¿verdad? Porque oficialmente viene hasta la parte de la bodega de evidencias. Pero bueno, pues si tenemos proveniente de otra entidad federativa, pues tendrá que pasar. De ahí en fuera nos empieza a hablar de conceptos, nos empieza a hablar de una serie de argumentos y todo lo que tiene que ver con esta relación. A partir de la primera, que sería la página número 12, que nos dice el título, lo primero que se hace es proteger y preservar el lugar de hechos y o el lugar de hallazgos. ¿Esto para qué? Pues obviamente para empezar a recolectar esta información. Aquí lo primero que se hace pues es el conocimiento, porque si yo no tengo la noticia de un hecho, probablemente y muy seguramente no vamos a poder como autoridad concurrir a un lugar. O sea, eso lo tenemos por tal cual. Entonces, lo primero que hacemos pues es enterarnos, es confirmarnos y es verificar si hay o no hay. Posteriormente, bueno, ya oficialmente la primera fase, ya relacionándolo con la parte criminalística, lo primero que se tiene que hacer es la preservación del lugar. Esto sirve precisamente para que no se altere la cuestión del área que se va a comenzar a investigar. Aquí pasan muchas cosas. Lo primero que se tiene que hacer pues, son aquellos que tienen contacto con el lugar. Aquí puede ser cualquiera, puede ser desde policía preventiva, municipal, judicial, ministerial, hasta la marina, la federal, los militares. Cualquiera de ellos puede concurrir o llegar a una escena. ¿Sí? O sea, ellos pueden ser los primeritos que deben de hacer. Sin en cambio, eso no los autoriza a que empiecen a toquetear el área. No pueden cambiar nada, o sea, no pueden mover no pueden mover al cadáver, no pueden mover los objetos, ni nada. Y en este caso, pues uno de sus principales trabajos, pues es precisamente prohibir que nadie ingrese a la escena. Y estas autoridades que tienen el primer contacto son aquellos que se deben de asegurar de poder custodiar esto. Esto se hace a través de un acordonamiento especial. Si se dieron cuenta, esta parte de protección no solamente lo relaciona con el protocolo, de hecho nos redirige a la investigación de los hechos, o al manual, porque ese es un manual, de investigación del lugar de hechos que gestionó propiamente el INACIPE. Y ahí nos indica cómo se da esta protección, cómo se da esta seguridad. Pero básicamente el acordonamiento tiene que venir con una barrera, con la imposición de una barrera física. Se puede hacer como sea, con las cintas que estamos acostumbrados a ver, estas cintas plásticas,
Pero si no se tiene y se hace con cuerda, con barricado, con lo que sea, tampoco hay absolutamente ningún lugar. Profa, Esto, dígame. tengo una duda. Pongamos el ejemplo de la escena de una persona atropellada. En ese caso ya acordan, bueno, ya pusieron en la barrera física para que ya nadie más pase más que los policías y todo eso. Aquí el detalle o la duda que yo tengo es que si llegara a venir unos policías por ejemplo, de un ayuntamiento, ¿tendrían la posibilidad o el deber de llevarse el objeto con el que se atropelló a la persona, en este caso el coche, la camioneta, o se quedaría como prueba? No, se queda como prueba porque se le tienen que hacer todas las pruebas periciales referentes a los hechos de tránsito terrestre. Se tienen que ver huellas de arrastre, se tienen que ver lesiones en el vehículo, se le tienen que hacer muchos estudios, entonces no es que ya agarren y se lo lleven, no, tienen que esperarse la cuestión pericial para que se pueda realizar, o sea, los debidos actos y ya posteriormente vemos si se queda como una situación resguardada pues su defecto ya se entrega al propietario, pero entre que no se deslinde alguna responsabilidad o entre que no se concluye una investigación, no se le va a poder entregar. Ah, ok. Gracias, Y profa. no, sí, de nada. Bueno, todos ellos son los encargados de poderlo hacer, ¿no? O sea, en este caso tenemos las diligencias que se pueden realizar, puede ser la policía preventiva, los ministeriales, los peritos y demás. Lo importante es evitar que se puedan gestionar de alguna manera alteraciones. Las alteraciones no siempre son dolosas, claro que no. Pueden ser no intencionales, pueden ser hasta naturales o pueden ser por desconocimiento. La cuestión no intencional es precisamente la que se da por todos, a veces hasta lo que hemos comentado, ¿no? Por familiares, por periodistas, etcétera. Pero también puede ser por la cuestión de desconocimiento. A veces las personas que llegan pues no tienen la capacitación para poderlo llevar a cabo. Posteriormente se va a hacer el procesamiento. En el caso del procesamiento, lo primero que se hace es la parte de la observación, análisis y valoración. ¿Qué decimos? No es de que yo llegue y me meta a la escena y empiece a recolectar, por supuesto que no. Para eso se siguen diferentes metodologías para el procesamiento de los lugares. Primero que debo de hacer es gestionar una observación general para empezar a ver cuál sería la mejor mecánica o la mejor metodología para poderlo gestionar. Ya en ese momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que se dio, ya ubicamos el punto focal de la conducta, o sea, el punto, ¿no? Si tenemos una escena y hay un cadáver, pues ¿cuál va a ser el punto focal? Pues el cadáver. Y ya de ahí empiezo a visualizar cuáles pueden ser las posibles vías de ingreso, de salida, y los propios peritos, así con la aprobación del ministerio, van a realizar y van a deducir cuál es el mejor lugar donde se puede tener la parte de la ruta de acceso, o sea, por dónde vamos a ingresar todos. Ya posteriormente la observación pues ya tiene que ver con una cuestión criminalística, no es una observación simple como la que podemos generar. Estas observaciones también vienen precisamente en el manual para la investigación del INACIP. Ya de ahí que se observó de una manera sistémica, de una manera minuciosa y demás, el perito tiene que visualizar cuál va a ser la metodología de búsqueda de indicios. Porque para eso también tenemos metodología. Hay metodología de punto a punto, hay en espiral, hay en criba, hay en rejilla, hay en líneas, hay en cuadro, hay en abanico y les puedo mencionar otras muchas que se tienen dentro de la parte pericial. Se busca, ¿no? En este caso vamos a pensar que decimos, bueno, es que tenemos un cadáver, tenemos proyectil de arma de fuego, tenemos el arma de fuego, tenemos un bolso, tenemos un celular. Pues vamos de punto a punto. A ver, vamos desde lo que nos quede más cerca a lo que nos quede más lejos. Eso es la parte de una técnica metódica de búsqueda y recolección. Y ya de ahí lo que elijamos, pues ya tenemos que ver la manera. Un abanico se hace tal cual, no sé, en este caso de un lado izquierdo o de un lado derecho, vamos ampliando nuestra situación de recolección. Ya de ahí sabemos que esta recolección se debe de hacer en las mejores condiciones posibles. Lo que continúa es la parte de la fijación. La fijación propiamente tiene que ver con una cuestión que también viene y que también nos señala de una manera muy gráfica la cuestión del INACIPE o estos documentos que se gestionan en cada entidad,
Pero la fijación tiene que ver con un vestigio que se quede de todo lo que nosotros observamos. Es como un mecanismo de poder documentar estos procedimientos. Los mecanismos, como ustedes se pudieron dar cuenta cuando le dieron lectura, hay muchos. Hay escrito, ¿no? Que es como una narración sucinta de todo lo que vemos, de la fecha, las condiciones, la hora. El fotográfico, la mayoría de veces el fotográfico, perdón, el escrito va acompañado del fotográfico. Mi relato, pero aparte de eso, pues tengo ya una cuestión gráfica. ¿Por qué? Pues porque muchas de las veces nuestros sentidos no llegan a percatarse de ciertas cosas, o en su defecto, hay detalles que se me olvidan, pero cuando yo vuelvo a ver la fotografía, porque es fotografía forense, ahí sí ya puedo encontrar mucho más detalles o mucho más cosas. Claramente para tomar fotografías en esta parte forense del protocolo se piden muchas cosas y eso ya es parte criminalística. Se tiene que tener el testigo métrico, las fotografías tienen que ser tomadas a 90 grados, vaya, hay un sinfín de reglamentaciones para que las fotos sean lo mejor posible. No crean que se aplica realmente como en Estados Unidos, que llevan sus cámaras profesionales y demás. No, ahora digo, ya tenemos celulares que tienen hasta mejores cámaras que una cámara fotográfica. Entonces la realidad es que ya con que se tenga la mecánica y la técnica original, pues en automático se puede sacar una buena fotografía. Podemos fijar a través de la planimetría. La planimetría es lo que coloquialmente conocemos como los croquis. Pueden ser moldeados en el caso de las huellas de calzado, puede ser video, que queda mucho más explícito que la fotografía, las maquetas, ya utilizando la cuestión tecnológica hasta la animación 3D. De ahí viene, ahí sí, ya que los fijé, ya hasta les puse sus testigos, ¿no? Sus números 1, 2, 3 a cada uno de mis indicios, porque así los voy a recoger. Generalmente se dice, y eso nos lo comentó un maestro chileno que está capacitando a todos los del Ignacio Zaragoza, él comentaba la parte de que generalmente estos puntos fijadores se ponen en números cuando son cosas y cuando son personas les ponen letras mayúsculas. No, si tengo 3 cadáveres, pues en uno pongo A, el otro B y el otro C, se supone. En el caso de la recolección, embalaje y demás, lo primero que se hace es la parte del levantamiento. El levantamiento también tiene mucho conocimiento criminalístico. ¿Por qué? Pues porque no se levanta igual un celular que una mancha hemática. Entonces, obviamente, la técnica pues se tiene que tener. En este caso, para el levantamiento, para poder tener una manipulación, sabemos que nuestras manos deben de estar forzosamente protegidas con nuestros guantes de látex. Hay muchas personas, más de lo que podríamos creer, que son alérgicas al látex, sobre todo al tópico. Entonces, en este caso, decimos, ¿y que entran sin guantes? No, también tenemos guantes de nitrilo, por ejemplo. No los usan casi porque son más caros, ¿no? Generalmente esos los usan, no sé, como los estomatólogos, los cirujanos y demás. Digo, ya eso depende, ¿no? Pero puede ser una buena opción. En este caso, ¿esto para qué se hace? Pues para evitar que se altere el indicio, que se contamine. También se utilizan dentro de todo, de todas las etapas del procesamiento. Cuando embalo, cuando rotulo, tengo que hacer lo mismo. Es más, no solamente por la protección, y se los he comentado, no se trata solamente de proteger el indicio, también se trata de protegernos a nosotros, porque nosotros no sabemos qué condiciones está el indicio, ¿no? Entonces, como no sabemos, pues hay que protegernos también nosotros, nuestra salud, nuestra integridad, nuestra vida. Para eso, muchas de las veces no solamente se utiliza el T-BEC, no solamente se utiliza el traje, sino también, y no solo los guantes, a veces también ya se llevan cubrebocas, gorros, gafas, caretas. Digo, ya mucha gente ya estaba muy ubicada en esta situación, dependiendo el tipo de indicio que sea. O sea, hay indicios que sí pueden requerirlo, indicios que no. Ya antes de hacer el levantamiento es muy importante tener nuestro inventario. El inventario es un papelito, un documento que viene hasta abajo, o sea, uno de los registros para ver qué es lo que hay, o sea, qué es lo que voy a levantar. Y ya de ahí empezamos a seguir los protocolos de levantamiento.
Estos levantamientos ya sabemos que cuando son elementos pequeños, como lo pueden ser pelos, como lo pueden ser fibras, en este caso se levantan o se recogen con pinzas. Estas pinzas son pincitas que tienen puntas suaves, o sea, que pueden ser de goma o pueden ser de caucho. ¿Para qué? Pues para que no se nos vaya el elemento, ¿verdad? Y si en ese momento, bien importante, si cuando yo recolecto el indicio lo daño por lo que quieran, por su naturaleza, por mi impericia, por lo que sea, se tiene que poner en el inventario y se le tiene que poner en la bolsita cuando yo lo embale, ¿no? Cabe mencionar que lo más importante es tratar en medida de lo posible, pues no manipular el indicio, ¿sí? O sea, como que entre menos lo toquemos y entre más rápido lo hagamos, mejor. Los indicios, bien importante, muchachos. Los indicios se hacen de forma separada. Si yo encontré 2 fibras, no es de que, pues son 2 fibras, pues hay fibra con fibra, los meto en la misma bolsita. No. O son 3 celulares, los 3 los meto en una bolsa y cabe. No, los indicios se tienen que embalar por separado. Y todos y a cada uno de ellos se les tiene que poner identificación, sus características, dónde los encontré y demás. Muy importante, los empaques tienen que estar limpios. Muy importante que también tengan que reunir con el tamaño que sea, o sea, con el tamaño apropiado. No es de que, pues ahí medio cabe y así lo dejamos. No, tiene que ser en un tamaño propio para el mismo. Tiene que haber un registro de manera fotográfica, digo, y es una pena que no hayamos tenido la oportunidad de trabajar tal vez esta parte de cadena de custodia de manera presencial, lo he hecho en este caso con los de práctica forense, trabajarlo de manera física, ¿no? Para saber realmente cómo se elabora una cadena de custodia y cómo se hace todo esto de manera práctica. Pero bueno, por las condiciones de salud no nos fue posible. En este caso, el registro fotográfico siempre va, solamente que hay que tener cuidado. Las fotografías se toman antes, ¿no? No se toman ya embaladas. Digo, eso es lo ideal. ¿Se puede tomar durante y después? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo necesito una fotografía de cómo estaba el indicio, cómo está cuando ya lo embalé y cómo está al final que yo ya le puse su etiqueta y lo rotulé, ¿sí? Esto pues para llevar un mayor control. Debe de tener contenedores adecuados siempre. En el caso de que se trate de prendas hay que poner a quién pertenece. Todas estas fotografías y todo lo demás que sacamos, esto también son indicios, ¿sí? Y se les hace el mismo tratamiento. No crean que, bueno, ya la fotografía va a andar ahí rodando. No, tampoco. En el caso de los rotulados, les decía que es como una especie de etiqueta que nos sirve para identificar al indicio. ¿Qué es lo que va a contener? Va a contener fecha, dirección, expediente, indicio, ubicación, clase, descripción, observación y quién tuvo contacto con él. Siempre se va a poner esto. Ahora, ya hay muchos criminalistas, sobre todo los que están relacionados con esta área de recolección y demás, que ya hasta se mandan a hacer sus etiquetas, o sea, ya por default traen todos estos datos, ya nada más se despegan y se pegan. Ahorita iba a traer unas, pero la verdad es que se me olvidó, ya no se las pude mostrar en cámara. Pero ya son como más prácticas, ¿no? O sea, ya las compran por ciento y demás y ya nada más andan trayendo ya para evitarse estar escribiendo todos estos datos o buscando la manera de anexarlo. En automático se pega. Claramente, si algún servidor público que tenga o vaya a tener contacto con el indicio, si no está embalado de manera correcta, no está sellado, o sea, cerrado, y no tiene rótulo junto con sus documentos de cadena, no lo va a poder aceptar porque obviamente no va a aceptar una responsabilidad que no le corresponde. En el caso del... Por eso, dígame. Por eso cuando se hace la carpeta de investigación, inclusive tiene que coincidir los números de folio con todo, ¿no? O sea, es lo que también estaba yo checando, que el número de expediente, ya sea federal, estatal o municipal, tiene que coincidir con todos los folios que se le pongan absolutamente a todas las evidencias, porque, bueno, así tiene que estar empaquetado, ¿no? Sí, porque imagínense lo delicado, ¿no? Dices, pero fue un error de dedo, híjole, pues aguas. Porque en automático, si se cambia un número de folio, se puede sobreentender que entonces no es mi indicio y me lo cambiaron, me lo desaparecieron, y se les digo, pues es la defensa, ¿no?
y me lo cambiaron, me lo desaparecieron, no es cierto, es violatorio, y bueno, ya se empieza a hacer un montón de cosas. Por supuesto que los folios, híjole, son bien delicados y por eso el control se lleva desde el principio, para que cuando lleguemos al final no tengamos ninguna contravención, pero sí, evidentemente sí deben de coincidir de una manera muy puntual, vamos a decirlo así. Ahora, en este caso, ya que es lo que pasa, también se sigue haciendo y en la parte de transporte también se tiene que acompañar con estos documentos de recolección, con esta solicitud. Recordemos que van a pasar muchos de los indicios pasan a diferentes laboratorios, entonces deben de estar ahí. Porque ya el transporte llega hasta el momento de recepción, hasta el momento en que se canaliza con cada uno de los peritos. Pero esa entrega de indicios se genera o se da a través de un ministerio público. En el caso del ministerio público, ya que se hizo todo el procedimiento, ya que se procesó todo lo demás, ya en ese caso el registro de cadena debe de tener todos estos datos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya es una certeza de que todo lo que se tenía que cobrar sobró de una manera adecuada y no se generó ninguna contravención. Es como una cuestión de seguridad o de resguardo de la autoridad. Ya se tiene, él va a decidir y va a ir canalizando los indicios pues a cada uno de los servicios periciales, ¿no? En el caso se puede dar, si tenemos a una víctima, pues no sabemos si va a pasar en este caso con con un médico legista, pero puede haber otras especialidades médicas que puedan contribuir ahí. En el caso de un arma de fuego, ¿no? Se le tienen que hacer pruebas, se le tienen que hacer identificaciones, entre otras muchas cosas. Bueno, pues va a ir pasando con cada uno de los peritos. Los servicios periciales se les hace una petición para que ellos puedan generar estudios o dictámenes, no crean que solamente se los llevan y se los dejan, no, se hace a través de una documentación. Y él, vamos a pensar que se acepta y hace la recepción de muestras del indicio y demás, pues obviamente tiene que ser también muy cuidadoso, visualizando a ver si es lo que dicen que es, a ver cómo llegó, en qué condiciones, qué trato se le dio. Todo eso tiene que estarse analizando por parte de los peritos, porque si no también se pueden hacer responsables. Ya que se hace todo esto, pues ya se concluyen los estudios y demás, y ya se van a una bodega general temporal de registro pericial. En este caso va también con toda su documentación de cadena de custodia. En el caso de las bodegas de evidencia, hay todos estos indicios que ya fueron procesados, ya se remiten ahí junto con su cuestión de documentación tal cual. Y ahí se van a quedar de manera latente hasta que no se declare como que ya se hizo todo, ya sobró todo, lo referente al tratado de la cadena de custodia, ¿no? Que podría ser una de las características. Ya me voy muy rápido porque precisamente pues ustedes ya lo leyeron y no es parte propiamente de nuestra materia en sí, porque técnicamente pertenece más a una cuestión pericial que probablemente en una medicina legal, probablemente en una criminalística y demás, son materias, una práctica forense, pues ahí se ve mucho más. En el caso de las inspecciones, se pueden hacer varias, ¿no? Y tiene que ver porque al final de cuentas cuando ya se va en bodega, pues es importante tener una inspección visual, saber qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Ya de ahí se le da salida definitiva. ¿Por qué? ¿Cuándo es la salida definitiva? Cuando ya como tal se le va a poner término a la carpeta de investigación. Porque ya hay sentencia, porque ya hay una sentencia definitiva, una salida alternativa, vaya, cualquiera de estas dos cosas. Y ahí sí viene lo que comentaba su compañera. La cuestión de que, pues la devolución del indicio a su dueño, ¿sí? En dado caso que ya se haya deslindado todo, ya se haya hecho todo lo relativo con él, se puede. A veces no se devuelven, a veces se tienen que eliminar. Un ejemplo, la droga, ¿no? Esta no se le regresa a la persona de, ay, sí toma tus toneladas de cocaína. No, pues claro que no. Algunos son entregados propiamente por ordenamiento, se le entregan para custodia a lo que es la autoridad jurisdiccional y él obviamente los remite por cuestión de seguridad en el juzgado. Algunos se van a venta, ¿no? A moneda pública, o sea, se da una subasta y ahí quedan. En el caso para subastar, pues se tiene que tener un inventario porque si no entonces tendríamos un problema.
En el caso de las de servicio de salud, que fue las que comentó su compañera, pues no vamos a profundizar en ellas. Y ya con eso nosotros estaríamos terminando y de ahí vienen precisamente nuestros anexos. Viene un diagrama muy sencillo, muy representativo que nos ayuda a comprender la cadena de custodia. Y de ahí empieza a venir lo que vamos a encontrar. De hecho, hasta nos gestiona como herramienta, ¿no? Herramienta complementaria, un glosario. Y de ahí, a partir de que son como 11 páginas, empiezan los registros, ¿no? En el caso de una preservación, este es el registro que se tiene que llenar. Generalmente el de preservación lo llena el primer respondiente o el primero que tenga el conocimiento con la área. En este caso, ¿quién puede ser? Ya lo vimos, puede ser un preventivo, puede ser uno con capacidades para procesar, puede ser un municipal, puede ser un federal, puede ser quien sea. Quien llegue a la escena y le toque preservar, va a tener que llenar este formato. Complementa, porque recordemos que ahí vimos que tiene que haber fijación, debemos de poner si hay alguna alteración, cómo encontramos el lugar de hecho, si hay detenidos también los tenemos que registrar y demás. Ponen varias porque no sabemos, ¿verdad?, cuántos pueden ser. Lo mismo, si hay un vehículo implicado o unos, también se tiene que colocar porque van a ser parte de las evidencias que se van a generar. Posteriormente, cuando ya vemos que ya se acaba toda esa parte, pues ahora ya viene la parte ministerial. Pero al entregarle al Ministerio Público, pues obviamente debe de ir una documentación pues muy certera, muy clara. ¿Qué es lo que se pone en la entrega? Pues se tiene que poner esta parte de identificación. A ver, el número que encontré, ¿cuántas evidencias encontré? 10, 1, 2, 3, 4, 5 y así nos vamos. ¿Cuál es la evidencia? La tengo que describir con las características más certeras, pero más complejas. ¿Y en qué estado se encontraba? Porque no siempre se encuentran bien. Cuando se le entregan los indicios, también se tiene que poner a ver qué hicimos. ¿Fotografiamos en todo el protocolo o no fotografiamos? ¿Hay videos o no hay videos? ¿Hay planos? ¿Fue escrito? Bueno, todo eso se tiene que relatar. En el caso de la recolección, ¿cómo realizamos la recolección? ¿Qué técnica? ¿Qué metodología? A ver qué hice para preservar su integridad. ¿Embalé? ¿Separé? ¿Qué fue lo que hice? Bueno, ¿qué tipo de embalaje fue, no? ¿Fue en bolsa? ¿Fue en caja? ¿En qué fue? ¿Hubo etiquetado o desde ahí ya tuvimos problemas? ¿Cómo se trasladó? ¿Qué tipo de transporte fue? ¿Fue un transporte en coche? ¿Fue un transporte en camioneta? ¿Cómo se realizó el traslado? ¿No? Porque a veces las condiciones también no lo permiten. Y la parte importante, todos los servidores públicos que intervinieron paso a paso en el levantamiento. Y ahí seguimos llenando, por eso los policías les da muchísima, a mí me lo comentaban, es que es bien difícil estar, dije sí, o sea, la verdad es que la manera práctica es bien complicado porque es muy tedioso, ¿no? Obviamente ya cuando se va generando la práctica, pues esto hace que sea mucho más sencillo, mucho más fácil, pero no deja de ser tedioso. Tenemos que poner qué persona entrega, qué cargo tiene, qué indicio me entregó, cómo me lo entregó, con qué documentos. Y así vamos del paso en paso, ¿no? Si el perito de balística se lo pasó al perito en fotografía, si el perito en fotografía se lo pasó al estomatólogo, bueno, pues ahí va, tenemos que ir llenando paso a paso de aquellos que se reciben o de aquellos que entregan. Y aquí ven. Y el formato, el de entrega de indicios, que es cuando ya se va al almacén, pues también tenemos que poner qué sujeto entrega, qué sujeto recibe y qué es lo que se recibe. En este caso, su compañera nos hablaba hace un momento acerca de nuestra parte de los folios, ¿no? Pues ahí tenemos precisamente los rótulos. De los rótulos va a venir el departamento, el municipio, el estado, la unidad, el año. Ahí tiene que venir todo eso. Es más, recordemos que también podemos tener muestras. ¿Qué muestras fueron? ¿Qué cantidad fue? Pues también lo tenemos que poner, porque si no, entonces tendríamos ahí un problema. Y con eso se pone la persona que hizo la recolección, ¿no? En este caso, miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En el caso del registro de cadena de custodia de una muestra de patología forense. En este caso, para hablar de patología, pues es un fallecido. Entonces, ¿cómo se llama la persona? ¿Qué número de informe va a ser? ¿Qué número de averiguación tiene? ¿Quién lo pide? ¿No? Porque en este caso alguien lo tiene que pedir. ¿Cuál fue la causa? Porque se supone que ahí ya tenemos una necropsia.
cuál fue el perito que se le asignó esta actividad, en qué municipio se dio, a qué laboratorio lo mandamos, y todo lo que tiene que ver con la parte de los recipientes, en qué medida, dónde lo encontramos, quién lo encontró, quién lo recolectó, quién lo embaló. Pues ahí ponemos toda la información necesaria porque va a ser la ficha identificativa de nuestra prueba, o sea, de nuestra muestra en este caso, y por ello se reúne o se rehúsa muy importante. Bueno. ¿Hasta qué pregunto? ¿Tienen alguna duda con respecto a la parte de cadena de custodia? Yo sé que ustedes ya traían la idea previa porque ya lo habían leído. No, mis. ¿No? Perfecto, muy bien. Espérenme tantito, les voy a poner este. Ahí va. Ahora vamos a ver la siguiente etapa, que es precisamente la etapa intermedia. Nuestra segunda etapa es una etapa relativamente muy corta y no porque no sirva o porque no se haga nada, pero la realidad es que es solamente una etapa de depuración. En la etapa intermedia vamos a encontrar dos fases, una escrita y una verbal. En la escrita la vamos a encontrar desde el momento en el que se presenta la acusación, o sea, donde ya tenemos la parte de nuestras pruebas, donde ya el ministerio está solicitando hasta la penalidad que quiere para los objetos, y ahí vemos si procede o se da el procedimiento abreviado o no. Y si en algún momento existe la posibilidad o se necesita que se conteste la acusación, se va a realizar. Y en el caso de la fase oral, recordemos que la etapa probatoria no solamente es el desahogo, es el ofrecimiento y la admisión. En la etapa intermedia lo que se da es el ofrecimiento. Ahí viene el momento en que tanto nosotros como defensa vamos a ofrecer nuestras pruebas y la autoridad nos va a decir si las admite o las excluye. Para este momento ya tiene que darse una depuración de hechos, o sea, los hechos ya tienen que estar completamente depurados, porque de aquí depende lo que va a pasar a la etapa de juicio oral. Ya en ese caso también puede darse un acuerdo probatorio, si así fuese la necesidad, o alguna prueba anticipada. Las pruebas anticipadas son aquellas que se rinden o que se elaboran antes de que sea su momento probatorio, o sea, antes de la etapa de juicio. Les pongo un ejemplo. En el caso de la prueba de alcoholemia, si a mí vamos a pensar que yo atropellé a alguien en estado de ebriedad. En este caso, la prueba de alcoholemia no me van a esperar 2, 3 meses y me la van a hacer para presentarme en el juicio, porque para esos 3 meses yo ya no voy a tener nada de alcohol en la sangre. Sin en cambio, me la hacen desde este momento, o sea, desde el momento de la comisión, y van a guardar los resultados hasta aquel momento. En la cuestión de la fase oral es muy importante porque aquí va a representar nuestra última oportunidad para poder decretar que se pueda dar la suspensión del proceso que comentamos hace un momento, que pueda brindarse un criterio de oportunidad, que ya lo hemos platicado, que pueda generarse un acuerdo reparatorio igual, o en su defecto un procedimiento abreviado. O sea, si estas figuras no las ponemos o no las solicitamos acá, adiós, ya no se pueden hacer. ¿Y en qué momento termina la etapa intermedia? La etapa intermedia va a acabar claramente con su fase oral en el momento en el que nuestro juez de control dicte nuestro auto de apertura a juicio. Hasta ahí termina porque de ahí ya le va a dar cabida a nuestro tribunal de enjuiciamiento. Recordemos que el juez de control solamente colabora o participa en las 2 primeras etapas. ¿Cuál es el objetivo primordial propiamente de nuestra etapa intermedia? Primero, que se pueden ofrecer, es el momento procesal para ofrecer y admitir pruebas. Pruebas que ya las sacamos a raíz de los indicios que ya mandamos a analizar. Acá ya hay una depuración de hechos, también ya se puede determinar con todos los elementos necesarios cuál fue el daño que se causó por el delito, ¿sí? Aquí pueden pasar varias cosas, porque también se pueden realizar estos actos desde el momento de la investigación, pero todavía hasta acá se pueden realizar. Ejemplo, causal de sobreseimiento, suspensión condicional, justicia restaurativa, que hemos también platicado, archivo temporal, que también, o procedimiento abreviado. Cualquiera de esas condicionantes o cualquiera de esas figuras pueden operar todavía con la etapa intermedia.
En el caso de la etapa intermedia, la parte argumentativa o la parte de debate tiene que ver mucho con la cuestión de qué tan sustantivo, qué tan fuerte sea la acusación. La acusación acá ya tiene que estar completamente respaldada con todos los indicios necesarios. Aparte aquí, pues el juez también va a valorar pues, qué tan relevantes son las pruebas, qué tan lícitas fueron obtenidas para que lo que ya llegue al juicio oral sea lo mejor de lo mejor, tanto del ministerio como de la defensa. En la etapa intermedia no se desahogan los medios de prueba, pero pues obviamente, ¿por qué? Porque la de juicio oral va a ser el momento ideal. Sin en cambio, en la etapa intermedia vamos a decir que nos sirve dentro, en el caso de la audiencia que se da en la etapa intermedia, como una forma de preparación a juicio, porque básicamente los principios son los mismos, la forma es muy parecida. Y en este caso las posiciones pues, se tienen que poner ya de una manera muy clara. Las posiciones en este caso de la parte de acusación del Ministerio Público y la parte de la contestación por mecanismo de la propia defensa. Claramente hasta acá no está resuelto y no está dicho nada, por eso se dice que acá pues no se compromete el resultado. Es muy importante esta audiencia intermedia porque precisamente ayuda a que no se dupliquen pruebas, a que no se dupliquen terminologías y demás. Y acá ya se adquiere una parte ya preparatoria para la cuestión argumentativa oral, porque aquí empezamos con esta parte de contradicción. Y muy importante porque también nos ahorra tiempo. Como ya juicio oral ya no la vamos a hacer tan larga porque ya va lo mejor. Y el Ministerio Público aquí pues ya se compromete de alguna manera a que lo que vaya para juicio va a poder comprobar la acusación que está manteniendo. Lo efectiva que llegue a ser la pretensión del Ministerio Público, por supuesto que lo vamos a ver, digamos que de una manera formal, en nuestra etapa de juicio oral. Decimos que acá, ¿qué es lo que se va a evaluar en la audiencia? Se va a evaluar las pruebas, o sea, qué tan buenas o no tan buenas para aceptarlas o no, qué hechos tenemos y claramente los medios que no se van a admitir. Aquellos medios que se van a excluir del juicio porque tienen que ya quedar fuera para que ya lleguemos a una audiencia de juicio oral exclusivamente con las pruebas que se supone se van a desahogar. Aquellas pruebas que exclusivamente me van a demostrar que hay un delito y que no solamente eso, sino que la persona tuvo una participación o de alguna manera es propiamente responsable. En el caso del inicio, ¿qué pasa con la etapa intermedia? Entre las etapas de investigación y de juicio oral, pues encontramos esta intermedia de preparación. Es muy importante, digo, todas las etapas tienen su dualidad, ya vimos la etapa de investigación, pero al final de cuentas esta etapa también nos garantiza que podamos llegar a un resultado final adecuado, ¿no? Rendido básicamente en todas las características que nos indica propiamente nuestro derecho oral. El derecho nos marca mucho la parte acusatoria, ¿no? La parte oral, la parte verbal. Entonces, practicada dentro de la etapa intermedia, pues ya se llega un poquito más sustentado a la etapa de juicio oral. Porque acá ya no solamente se va a explorar o no solamente se va a atacar con armas legales o con armas de prueba, sino también con una cuestión argumentativa. En ese momento, si la persona, la autoridad, considera que no hay una cuestión suficiente de la comisión del delito, pues entonces no va a pasar a la siguiente etapa. O sea, ahí va a acabar el procedimiento. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. De hecho, es algo bien importante también para la figura del acusado, porque acá ya no se llama imputado, acá ya es acusado, porque ya hay una formulación de acusación. Y también se le garantiza al sujeto, al acusado, de que pueda ser escuchado de las acusaciones que se le han formulado en su contra. Tenemos derecho comparado en el caso del modelo norteamericano, que es lo que tenemos. En este caso, pues todos los imputados tienen como un derecho a una audiencia previa. La diferenciación es que esta es renunciable. En el caso de nosotros no, se tiene que generar. La audiencia va a terminar en el momento en el que precisamente pasan dos vertientes. O se desestima el caso, o en su defecto dicen que sí hay causa y que por tanto tiene que irse a la siguiente etapa.
Y con eso pues se siguen a través de principios, ¿no? O sea, de evitar ciertas cuestiones, de poder evitar si hubo alguna parcialidad previa o si de alguna manera la autoridad fue arbitraria. En este caso, la sola apertura del juicio oral va a ser un gravamen y eso lo sabemos, ¿no? Si llegase a dar que el imputado por algún error o por alguna carga mal hecha fuese privado de su libertad o más bien se le llevara al juicio oral, pues esto atentaría muchísimo contra la parte del mismo, ¿no? Su salud psicológica, emocional, su honor, vaya, ¿no? Sería una gestión de diferentes maneras. Déjenme ver porque ay, Dios. Bueno, en este caso, en la etapa intermedia o de preparación, se tienen que debatir todos aquellos hechos que van a ser materia para nuestra audiencia de juicio. Cuando decimos que se depura, se va a depurar de todos aquellos vicios de carácter formal, eso es muy importante. En este caso también las pruebas que se van a rendir en juicio solamente pueden ser dadas o brindadas por las personas intervinientes, ¿no? Por los sujetos, partes de. Hay una fase escrita, porque no creen que las pruebas solamente se ofrecen de manera verbal, se tienen que ofrecer también de manera física o de manera documental. ¿Para qué? Pues para que obviamente se quede completamente sentado qué es lo que vamos a trabajar. ¿Puede operar una exclusión probatoria? Claro. ¿Cuándo se va a excluir una prueba? Una prueba se va a excluir cuando de alguna manera se haya obtenido violando algún derecho. Cuando sean hechos impertinentes, o sea, que no tengan nada que ver. Cuando sean hechos públicos, o sea, que ya sean conocidos. O cuando solamente se vea que las pruebas se ofrecen para dilatar el procedimiento. Esas pruebas el juez en automático las va a excluir. No va a dejar que lleguen a la etapa de juicio porque no pasaría, ¿no? Entonces digamos que él es como el filtro. De alguna manera sí nos libera el juicio de que en algún momento puede existir algún tipo de incidencia y esto vuelva más tardado el propio procedimiento. Aparte de eso, porque también puede surgir la figura del procedimiento como tal, del procedimiento abreviado, cualquier otra causal o cualquier otra circunstancia que evite que la persona llegue a una etapa de juicio. O sea, acá es el momento cuando se puede decidir esta parte. Es muy importante porque esta etapa intermedia nos va a constituir y ya los propios sujetos procesales se van a dar cuenta y van a poner ya de manera muy clara qué es lo que pretenden a nivel jurídico. Y no solamente que lo pretendan, sino que tengan el sustento o el respaldo de carácter probatorio. Ahí lo encuentran, digo, ahí pueden visualizar. Es un diagrama muy sencillo, es un diagrama, si se dan cuenta, como muy básico, donde se dice desde dónde inicia propiamente nuestra etapa de investigación, que ya la vimos y se dan cuenta es la más larga, ¿no? Y por eso que nos tardamos más. Vemos los 3 actos que se da en una etapa intermedia y los que se van a dar dentro de una etapa de juicio, ¿no? O sea, no son como tan complicados a comparación de todo lo que se gestiona. Por eso yo les comentaba la vez pasada, ¿no? A veces pensamos que la etapa propiamente de juicio es una etapa la más importante de todas, pero la realidad es que no necesariamente. Muchas de las veces tenemos la característica o tenemos la funcionalidad de que no, de que se resuelve de otra manera, ¿no? Y de que obviamente no, la de juicio oral quiere decir que sea la única y la más importante. De hecho, si nos damos cuenta, pues tenemos que hacer un buen trabajo desde el principio para que se pueda generar un adecuado proceso. Porque no me sirve de nada que yo quiera llegar a un juicio oral de una manera excelsa si no tengo una buena investigación, si no tengo una buena columna vertebral de mi proceso. Bueno, ahora vamos a pasar ya con nuestra etapa de juicio. Déjenme ver. Aquí está. Esta es nuestra etapa de juicio. Sabemos que acá ya tenemos una imagen de un juez, claramente esta persona, este sujeto que va a impartir justicia. Pero acá ya no nos referimos al juez de control. Esta va a ser la única etapa que vamos a cambiar de autoridad, o sea, por lo menos dentro del proceso ordinario. Y aquí ya vamos a hablar de un tribunal de enjuiciamiento. Este tribunal va a tener la situación o la diligencia de generar la audiencia de juicio oral y va a ser el encargado de generar la sentencia. Se rigen bajo principios, ya lo hemos visto el sistema de manera general,
En cuanto a la parte de la publicidad, sabemos que las audiencias van a ser públicas, ¿no? Por lo menos como regla general. Sin embargo, sabemos que hay excepciones, sobre todo en el caso de los menores de edad o de delitos sexuales. La contradicción, porque precisamente acá, como va a ser juicio oral, las contradicciones, los contraargumentos, las réplicas se van a dar de manera argumentativa, verbal, ¿no? Para que puedan controvertir. La igualdad ante la ley quiere decir que todos los sujetos procesales van a ser iguales ante la legislación y que obviamente no se les va a atacar o no se les va a tener una situación de vulnerabilidad o de desventaja por pertenecer a un origen étnico o alguna otra cuestión distinta. ¿Cómo se va a desarrollar la parte de nuestra audiencia de juicio oral? Decimos que la audiencia de juicio oral ya solamente se debate con las pruebas que llegaron hasta ahí, porque ya la investigación se dio, la depuración también, el ofrecimiento y demás. O sea, ya las que se pongan es las únicas sobre las que se va a debatir. ¿Cómo inicia la audiencia? La audiencia va a generarse a través de los alegatos de apertura. Lo primero que se hace es un alegato de apertura. El alegato de apertura va a ser básicamente parte de nuestra teoría del caso, en donde vamos a hacer un relato. Vamos a exponer los hechos y vamos a poner en qué baso mis hechos, con qué medios de prueba lo voy a acreditar. El Ministerio Público, por su lado, lo que va a querer es, en su teoría del caso, va a querer acreditar que hay una conducta penal y que aparte de eso, pues que hay una persona o que la persona que se encuentra ahí es la culpable o la responsable. Por otro lado, en el caso de los alegatos de apertura del defensor, no tiene tanto la situación de ello. Es más, no tiene a veces ni siquiera la situación de inocencia, de buscar la inocencia de en este caso de su defenso, pero puede buscar argumentar que hay alguna causal de exclusión, de extinción de responsabilidad, o lo que sea, ¿no? O que la persona no se encontraba ahí, o que estaba en otro lugar, etcétera. Lo que va a buscar es refutar las pruebas o refutar que hay las suficientes pruebas en contra de su cliente o de su defendido. Esto es bien importante porque al final de cuentas vemos cómo las teorías del caso van por lugares completamente opuestos. Eso es una de las situaciones. Y siempre argumentando, defendiendo lo que nos dice nuestro artículo 20, buscando mucho la parte de la presunción de inocencia. Digo acá tampoco porque para eso tenemos técnicas para poder generar esta parte argumentativa, porque la parte de juicio oral tiene que ver mucho con la cuestión verbal y con la cuestión de argumentos. Ya tenemos talleres, cursos, herramientas que nos ayudan a poder formular toda esta parte. Entonces no vamos a dar como el curso referente a eso. Pero un ejemplo de un alegato de apertura, ¿no? La mayoría de veces los alegatos de apertura ingresan con una parte de una pregunta, de una interrogante. Un ejemplo, ¿no? Debía mantenerme inmóvil ante un peligro acto de agresión contra mi vida. Fue un homicidio, sí, pero en legítima defensa. Eso es un alegato de apertura. Básicamente, si se dan cuenta, pues es un asunto donde hubo una privación de vida, pero con una causa excluyente de delito. Pues, ¿qué quiere decir? El alegato de apertura es como relatarme para que nos demos una idea de qué fueron los hechos, sí, pero justificando propiamente o refutando que cometí la conducta. La mayoría de los alegatos deben de tener esta estructura. Deben de contener el tema o el lema, deben de contener un elemento de hecho, un elemento de prueba, un elemento legal, o sea, que podamos adaptar la parte de los hechos y las pruebas con el derecho, y una petición, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero que propiamente el juez haga conmigo? En este caso, si soy el imputado o el acusado, pues lo que quiero es que me absuelva. Pero no lo voy a decir nada más porque sí. Ya tengo que haber tenido, en este caso no necesariamente el imputado, sino su defensa, con los elementos necesarios para poderlo comprobar. Ya que se dan los alegatos de apertura, que se le da la palabra a la defensa, al Ministerio Público, ya viene el desahogo de las pruebas. El desahogo de estas pruebas depuradas que llegaron hasta aquí, precisamente este proceso se va a dar en una mecánica verbal. Este desahogo va a ser una actividad de carácter judicial que se va a tomar precisamente para que la autoridad pueda corroborar que lo relatado ahí es verdad y que determinen pues qué valor tienen esos medios probatorios. Ya platicamos que los medios probatorios que se van a excluir es porque hay pruebas que son innecesarias, impertinentes, con violación,
o en su defecto, ¿no? Hasta sobreabundantes. A ver, ¿para qué quiero 5 pruebas para probar un solo hecho? Pues mejor solamente busco una y qué es lo que va a pasar con las otras. Me las van a eliminar. Sabemos que llegar hasta aquí, o sea, llegar ya a la audiencia de juicio oral en este desahogo de pruebas, es porque se generó un auto de apertura a juicio que me generaron en mi etapa intermedia por parte de nuestro juzgador de control. En ese documento, pues tiene que venir con quién va a conocer, o sea, cuál va a ser el tribunal competente, ya tiene que venir mi información personal, tiene que, si hay acuerdo probatorio, debe de venir, cuáles son los medios de prueba que se van a desahogar o que ya se desahogaron, si hay alguna medida de resguardo, de protección, cuáles son los que deben de acudir al debate, en este caso si hay peritos y demás, y las medidas cautelares. Puede haber pruebas que se ofrezcan que no hayan sido depuradas en etapa intermedia o en etapa de investigación y que se puedan desahogar ahorita. Sí, en este caso pueden ser las pruebas supervenientes. Estas pruebas son las que son pruebas nuevas, las que no teníamos el conocimiento, y no es porque se me haya olvidado ofrecerla, pero como no tenía el conocimiento de que existía, pues por eso lo estoy ofreciendo ahorita. Obviamente debe de quedar comprobado que es así, porque si no, no nos van a dar la parte de recepcionados. En el caso de los alegatos de clausura, ya que se dio este desahogo de pruebas, ya se pasó, ya ustedes lo saben, porque eso es parte de los penales anteriores, todas las pruebas que se pueden mencionar, cuál es el desahogo de cada una de ellas, cómo se presenta. Ya que se hizo eso en el orden que el juez o que el tribunal nos vaya diciendo, ya se generan nuestros alegatos de cierre o nuestros alegatos de clausura, que no es otra cosa que conclusiones que hacemos en relación con los medios de prueba que acabamos de escuchar. En este caso, yo como defensa, mi alegato de clausura va a ser tratar de desvirtuar los medios de prueba que acaba de brindar el Ministerio Público y opuesto. ¿Para qué? Pues para que el juez pueda crear convicción a favor mío y en contra de mi contraparte. Así. También no solamente consiste en refutar, sino también en resaltar los puntos fuertes que tuve yo, ¿verdad? O sea, los puntos fuertes que tuvo mi teoría del caso y mi desahogo de pruebas. La licitud probatoria tiene que ver a que los documentos o los elementos de prueba no solamente se obtengan de manera legal, sino hasta su reproducción sea igual. Va a haber una nulidad de prueba cuando la prueba sea ilícita, o sea, cuando la prueba se haya obtenido a través de violación de derechos fundamentales. Y la valoración de los datos de prueba. El órgano jurisdiccional tiene la facultad de poder valorar de manera libre completamente como él quiera valorar la prueba, tal cual. Sin en cambio, cabe mencionar que cuando haga esta valoración, tiene que justificarla y tiene que motivar, porque si no lo justifica y no lo motiva, bueno, ahí vamos a tener un problema. En este momento se van a debatir cuestiones muy esenciales de todo el procedimiento y se tiene que llevar a cabo a través de los principios que ya hemos platicado desde el surgimiento del propio proceso. La etapa de juicio va a abarcar desde el momento en el que se recibe el auto de apertura hasta el momento que se emite la sentencia. Decimos que ahí pues el juzgador lo que va a hacer pues es escuchar a las dos partes. Cómo desahogan sus pruebas, cómo hacen sus alegatos de apertura, de clausura, y él al final de cuentas va a tener que deliberar, o sea, va a tener que ponerse a platicar con los demás jueces y va a emitir su fallo, ¿sí? No confundamos fallo y sentencia. En el caso del fallo es cuando como tal nosotros decimos, o en este caso el juez decide qué es lo que va a pasar, y la sentencia ya es la cuestión escrita, en la que de alguna manera pues va a redactar todo lo oral que le comunicó al imputado, diciéndole básicamente palabras más, palabras menos, si es culpable o no. Y no solamente queda en la parte de la sentencia, también claramente pues se pasa a la parte de la ejecución de sanciones, porque vamos a pensar, si tenemos una sentencia absolutoria, pues no pasa nada, pero vamos a pensar que no, que tenemos una sentencia condenatoria. Bueno, pues ahora, ¿cuál es la sanción que le impusieron? Ah, bueno, pues ahí pasamos a la ejecución de sanciones. En este caso, el Tribunal de Enjuiciamiento manda un duplicado, bueno, manda una copia de este fallo, de esta sentencia, y se lo manda al juez de ejecución,
que va a ser el competente pues para llevar a cabo la ejecución de sanciones. Específicamente, pues tener el contacto con las autoridades de carácter penitenciario para que puedan darle cumplimiento a la parte de la sentencia. Pero me voy a ver si puedo aperturar este, porque les digo que creo que acá no se puede. A ver, déjenme ver. Si no, lo voy a tener que aperturar como. A ver. Esto es básicamente, nos habla de la cuestión de la figura del juez. En este caso, ¿de qué juez, no? En este caso nos habla del juez presidente. Recordemos que tenemos una trilogía, tenemos un tribunal. El juez presidente es el que se va a encargar de presentar o de darle una individualización a las partes. Va a estar muy atento de verificar si están los testigos, va a mantener el orden. Él es el que se va a encargar de dirigir el debate, de darle la palabra a cada uno, entre algunas otras cosas. De hecho, él va a ser uno de los que va a tener mucho la parte de análisis para la cuestión de la decisión. Tenemos también otro juez que es el juez relator. El juez relator, él tiene la funcionalidad o el papel de hacer o de elaborar la sentencia, ¿sí? De todo lo que ya sucedió dentro de la audiencia. Es más, no solamente lo que digan testigos, lo que digan peritos, también tiene que estar pendiente de las preguntas que se hacen, obviamente de ver cómo van reaccionando las personas que pasan, los peritos, los testigos, la víctima, el imputado. Él tiene que estar muy atento, porque pues en este caso el otro está presidiendo, entonces pues él de alguna manera tiene que ser un apoyo en cuestión de colaboración. Y el tercer juez, como su nombre lo dice, se denomina juez tercer integrante. Este juez tercer integrante es el que precisamente ayuda, ¿no?, a cierta redacción de datos por algunas cosas que se le pudieron haber pasado a nuestro juez redactor. Si algo no tuvo o no generó, pues él lo va a ayudar. El juez tercer integrante no solamente ayuda al relator, sino claramente también ayuda a nuestro juez presidente, ¿no? En algunas cosas que no pueda realizar, bueno, lo va a hacer de esta manera. La sentencia propiamente como un documento formalista debe de contener ciertos requisitos para ser válido. Entre ellos, pues para empezar, la mención del tribunal, ¿no? Saber qué tribunal fue y quiénes lo conformaron. Eso debe de contener mi sentencia. Por otro lado, también debe de contener la fecha es muy importante. Identificar quién fueron las partes procesales. Poner todos los hechos o las circunstancias que hayan sido parte de la acusación. En este caso, claramente, pues son hechos relevantes porque son los que nos acreditan los daños, ¿no? O sea, todo lo que de alguna manera gestionó recepción del daño. Posteriormente debe de generar un relato del contenido de la prueba. Ya no pasa todo, ya no crean que pasa toda la información nuevamente, no. Ya en este caso lo único que genera pues es información clave, información básica. De ahí va a poner la valoración que se le están dando a los mecanismos de prueba, en este caso el por qué llegó el juez a tener esa convicción o por qué llegaron los jueces a tener esa convicción, qué valor le dieron a la prueba, bajo qué circunstancias. De la misma manera va a tener que poner las razones que fundamentaron la resolución. Recordemos que un juez no solamente tiene que motivar, también tiene que fundamentar, o sea, pues apegar conforme a las exigencias o a lo que tenemos rumbo con la ley. De ahí tenemos que poner, o bueno, la redacción de la sentencia, tiene que ir toda la exposición de cada una de las circunstancias que sí se probaron, ¿sí? O sea, que sí hubo los elementos necesarios, la argumentación completa, y que al final de cuentas nos sirvieron como base para tomar la decisión que se tomó. Y ya lo último tenemos la parte de los resolutivos, que es una de las partes más importantes de cualquier resolución, específicamente de una sentencia. Estos resolutivos, pues ahí es donde nos dice si hay una absolución o en su defecto, pues es una resolutiva condenatoria. Y ahí el tribunal de enjuiciamiento también se va a pronunciar acerca de la reparación del daño y ya va a poner, si hay alguna indemnización, pues tiene que poner de cuánto es y cuáles van a ser las circunstancias para poderla cumplimentar.
Y ya por último, pues tiene que estar la firma del juez, suponiendo, porque hay unos que se dan con un solo juez, o en su defecto, pensar que se da a través de un tribunal, bueno, pues entonces el tribunal tiene que poner la información necesaria. En este caso, digo, en la sentencia condenatoria está como por demás decir, ¿verdad? El por qué es condenatoria y qué es lo que pasa. Pero vamos a suponer otro panorama, vamos a poner el panorama final de que en una sentencia, nuestra sentencia no sea condenatoria para el sujeto, sino todo lo contrario, que sea una sentencia de carácter absolutorio. ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? En este caso, como lo pueden visualizar, en la sentencia absolutoria, el tribunal de enjuiciamiento tendrá que levantar todas las medidas. Recordemos que venimos de un proceso donde ya tenemos medidas cautelares. En ese momento, si hay una sentencia absolutoria de por medio, tienen forzosamente que quitarse todas las medidas cautelares. Y suponiendo que en una de las medidas cautelares se nos haya impuesto el embargo, pues en ese momento también de manera inmediata se tienen que destrabar las propiedades. O sea, se le tiene que avisar al registro público de que la persona es inocente y que le destraben su propiedad. Pues más, hasta el registro policial, ¿no? Para que te bajen de esa base de datos tan fea en la que probablemente ya te encuentras, porque al final de todo el proceso, eres una persona absuelta, eres una persona libre y eres una persona que tiene la situación de inocencia. Y se tienen que ejecutar de inmediato. No creen que es para cuando quieren. En esa sentencia se tiene que poner el por qué se llegó ahí, o sea, si hubo una exclusión de delito, o qué fue lo que pasó, si hubo una causa de justificación, o bajo qué argumento se tomó la parte absolutoria. Es más, hasta podemos tener una causa de atipicidad. En este caso, ¿qué quiere decir? Que alguno de los elementos de esta tipología penal, la conducta, lo que quieran, no se cumplió, ¿sí? Entonces, en este caso, si hubo algún tipo de error invencible, si en algún momento fue una cuestión culposa, vaya, lo que haya pasado se tiene que poner en el que se fundamentó. Vamos a ir a otra, probablemente tenemos si lo hice, si pasó, si es una conducta delictiva, pero resulta que el sujeto tenía una causa de justificación. Por ejemplo, la legítima defensa, el estado de necesidad, lo hemos visto con las autoridades, el cumplimiento de un deber, etc. O tenemos otra, igual si se tiene la conducta, pero tenemos una causa de inculpabilidad. También tenemos el error, también entra el estado de innecesidad, o es una persona inimputable y que por tanto no se le puede exigir la conducta. Y la resolución, pues es que la persona termina completa y 100% absuelta, cuando pueden concurrir cualquiera de estas causales. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna situación que comentar? ¿No? Bueno, si no tenemos dudas o preguntas, nosotros aquí estaríamos dando finalización a nuestro curso. Ya nada más recordarles que su evaluación final es el día de hoy más tarde y que tienen desde las 3 de la tarde hasta las 6 para poderlo contestar. Es una evaluación de 40 minutos, o sea que no tenemos problemas. Y recordarles que es un solo intento. No se me vayan a salir y volver a ingresar porque si no, bueno, eso les puede generar un problema. Ya el día lunes, pues yo ya estaré en contacto con su compañera, haciéndoles saber sus notas y quedando obviamente al pendiente por si llegamos a presentar algún tipo de problemática con respecto a las calificaciones, ¿sí? Bueno, muchachos, pues fue un gusto haber trabajado nuevamente con ustedes. Espero volverlos a tener en algún momento y les deseo muchísima suerte para, pues obviamente lo que empiezan, que ya están casi llegando al final. Cuídense mucho y que tengan muy bonito fin de semana. Cualquier cosa, pues quedo a sus órdenes por teléfono. Gracias, Miss. Bonito fin. Gracias, igualmente. Adiós, profe. Gracias, Miss. Bonito fin. Adiós, cuídense mucho.